¿verdad? Yo no sé tú si te sorprendas con lo maravilloso que es el Señor, pero a mí me sorprende cada vez más lo bueno que es Dios con la iglesia, con nosotros como personas, ¿verdad? Cómo nos levanta, ¿verdad? Y cómo nos perdona y cómo deposita en nosotros un propósito y deposita una eternidad para poder avanzar y para poder pues continuar con todo lo que Él nos pone enfrente. Gracias a Dios porque Él nos ha rescatado y hay veces que venimos a la iglesia, venimos a las reuniones, ¿verdad? Pero yo no quiero que se me olvide nunca, yo no sé a ustedes, pero a mí no me gustaría que se me olvidara nunca de dónde Dios me ha rescatado. Porque a veces nos envanecemos, ¿verdad? Y nos creemos los muy. Pero que nunca se nos olvide, amados, que nunca se nos olvide de dónde el Señor nos ha rescatado, qué es lo que Dios, ándele, muchas gracias. Gracias. Que nunca se nos olvide lo bueno que Dios ha sido con nosotros y que eso también podamos también nosotros extender misericordia. Un versículo en la Biblia que dice, ¿verdad? Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y yo creo que hemos recibido mucho de parte de Dios, ¿verdad? Y hay veces que nosotros pues no lo quedamos, no lo guardamos y no damos de gracia lo que recibimos de gracia. La iglesia tiene muchos propósitos. La iglesia tiene muchos propósitos. Y dentro de todos esos propósitos en los cuales caminamos, nosotros tenemos que tener claros pues esos propósitos, ¿verdad? Y algunos de los propósitos que tiene la iglesia pues es reflejar a Cristo, ¿sí o no? Algunos de los propósitos que tiene la iglesia es ser luz en medio de las tinieblas. Algunos de los propósitos que la iglesia tiene y que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos tenemos es ser luz en medio de las tinieblas, ¿sí? Y el reflejar a Cristo se tiene que hacer parte de nuestra vida, se tiene que hacer parte de la iglesia. La iglesia no puede venir nada más a congregarse cada domingo, cada día de reunión, porque hay iglesias que tienen reunión los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, viernes, sábados. Los sábados es reunión de jóvenes y los domingos reunión dominical, ¿verdad? Y nos volvemos a veces puras reuniones y puras reuniones y puras reuniones. No es malo, ¿verdad? Sin embargo, no tiene que ser de esa manera. O qué bueno que fuera de esa manera, pero también que pudiéramos reflejar a Cristo, ¿verdad? Allá afuera y que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, hay algunas cosas muy tristes y muy decepcionantes que a mucha gente pues definitivamente pues le decepciona, ¿verdad? Le cala, le molesta. Y desafortunadamente nosotros como iglesia o como cristianos hemos caído a veces en todo eso. No hablo únicamente de vida nueva o no hablo de diseños divinos. Hablo de la iglesia en general, ¿sí? A veces estamos peleando unos con otros por qué día guardar, si se guarda tal día o se guarda tal día. ¿Por qué comer? Si puedo comer esto o si puedo comer lo otro. Porque qué vestimenta debo de traer, si puedo traer tal vestimenta o puedo traer tal vestimenta. Que los hombres se sientan de un lado y las mujeres se sientan del otro, ¿verdad? O sea, todo ese tipo de cosas desafortunadamente no nos hacen y no nos permiten reflejar a Cristo y ser luz. Y desafortunadamente nosotros como hijos de Dios, como cristianos, hemos permitido esas situaciones, ¿verdad?, de conflicto entre las iglesias. Y desafortunadamente, ¿verdad?, nos envolvemos en esas pequeñas cosas
que dejamos de lado los grandes propósitos de la iglesia de Dios. Que si diezmo, que si no diezmo, que si ofrendo, que si no ofrendo, ¿verdad? Que si qué hago, que si me peino así o me peino asá, que si hay una respuesta para esto, que si no lo hay, que todo eso definitivamente nos envuelve y nos perdemos a veces en esas situaciones difíciles, ¿verdad? Sin embargo, pues definitivamente que para cada una de estas situaciones que acabo de mencionar, como el vestir así o el vestir asá, el qué día guardar, que si venimos vestidos de tal manera, que si podemos tatuarnos o no nos podemos tatuar, o sea, en todo eso nos perdemos, ¿verdad? Y definitivamente hay una respuesta para cada una de estas cosas, que no la vamos a ver ahorita, pero sí yo considero que a veces la iglesia está perdida en todas estas cosas y no está enfocada o no estamos enfocados en el propósito que Dios tiene para la iglesia, ¿verdad? Y yo creo que ese propósito lo vamos a ver ahorita. Y lo vamos a ver, ¿verdad? También en un contexto muy parecido, muy similar. En Marcos 12 habla que estaban algunos fariseos, escribas, ¿verdad? Algunas personas religiosas de aquellos tiempos estaban con Jesús y también lo estaban cuestionando de la ley, ¿verdad? De la resurrección, ¿qué va a pasar? Si se va a resucitar, no se va a resucitar, ¿qué es lo que va a pasar, verdad? Y también estaban perdidos así como que en todas las cosas que a veces no son tan relevantes o tan importantes en el propósito de la iglesia. Y a mí me sorprende porque ¿cuántos saben que Jesús siempre contesta sabiamente? Yo quiero la sabiduría de Jesús para poder contestar cuando nos atacan o cuando nos dicen algo, ¿verdad? Entonces Jesús en ese tiempo lo empezaron a interrogar y algunos religiosos lo empezaron a cuestionar sobre algunos temas importantes, porque todo lo que acabo de mencionar es importante para la iglesia, es importante para nosotros. Sin embargo, no es lo más importante, ¿verdad? Y yo no quiero que al rato vayan a decir, dijo el pastor que no era tan importante diezmar. Dijo el pastor, yo escuché que no era tan importante hacer esto. No, sí es importante y forma un conjunto de todos lo que tenemos que hacer como hijos de Dios y como cristianos, ¿está bien? Así que no me vayan a malinterpretar, por favor. Entonces los religiosos de aquel tiempo empezaron a cuestionar a Jesús y algo importante, no eran las personas que no sabían. Eran las personas que estaban estudiadas, eran las personas preparadas, eran las personas especialistas en la ley, ¿sí? Personas que se dedicaban y que pasaban tiempo estudiando la ley, las profecías, etcétera, 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 y empezaron a cuestionar a Jesús. Y Jesús, ¿verdad? Muy preciso, muy sabio, empezó a dar una respuesta. Entonces, aquí en Marcos 12, en algunos de los versículos empieza a narrar precisamente cuando lo empiezan a interrogar y le empiezan a decir, hay una serie de preguntas, ¿verdad? Y Jesús empieza a contestar. Pero en Marcos 12, en el versículo 28 al 34, yo creo que en esos versículos se basa el propósito principal de la iglesia. A lo mejor estoy equivocado, yo es lo que pienso, ¿verdad? Pero en estos versículos pienso yo que es el propósito principal de nosotros como creyentes, de nosotros como cristianos, de nosotros como iglesia. Propósito principal. Y no envolvernos en todas las cosas o en todas las situaciones que a veces diferimos, ¿verdad? Por costumbres, por geografía, por territorios, por países, por costumbres, por tradiciones, por todo eso, ¿verdad? Que a veces diferimos. Algunos dicen, ¿verdad? Que
bueno, no lo voy a decir, pero porque también es algo muy polémico, mejor no me meto en ese asunto. Entonces aquí en Marcos 12, 28, 34 yo considero que es parte del propósito, uno de los principales o el principal propósito de la iglesia o de nosotros como creyentes. No sé si hay Biblia, pero si no hay Biblia, aquí lo voy a leer. Si tú tienes Biblia, lo puedes leer ahí, por favor. Puedes abrir tu aplicación, ¿verdad? Que regularmente es lo que hacemos, ya casi no traemos la Biblia en físico, pero bueno, dice en Marcos 12, 28. Aquí un poquito de contexto es eso precisamente, ¿verdad? Que a Jesús lo estaban cuestionando algunos religiosos, algunos escribas, algunos fariseos, de algunas cosas ahí importantes y lo estaban cuestionando. Entonces dice aquí que uno de los escribas que estaba escuchando ahí todo el asunto, ¿verdad? Se acerca también con Jesús y le empieza a cuestionar algo importante también. Y aquí es donde empieza en el versículo 28. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba en preguntarle. Ahora, este escriba tenía el conocimiento claro y preciso, ¿verdad?, de lo que era la ley. ¿Por qué? Porque los escribas en aquel tiempo precisamente se dedicaban a escribir la ley. Se dedicaban a estudiar la ley, se dedicaban a estudiar las profecías minuciosamente, ¿verdad? Para tener esos grandes estudios teológicos o esos grandes estudios de la ley, ¿verdad? Porque eran los encargados de estar junto con los fariseos, los saduceos, eran los encargados de toda esa religión, ¿verdad? De la religión judía. Entonces, este escriba escuchó que a Jesús le empezaron a preguntar y le empezaron a disputar ahí, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Verdad? Y se asombró y se admiró. Y hubo como una revelación del cielo a él, ¿verdad? Porque regularmente cuando la Biblia hace referencia a religiosos, a escribas, a fariseos, los hace ver como personas, ¿verdad?, que eran muy cuadradas en lo que es la ley. Pero como que en ese preciso momento hubo una revelación de parte del cielo a este escriba y le dijo, Señor, es cierto, ¿verdad? La ley dice esto, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y también dice, amarás a tu prójimo. Y como que hubo esa revelación en él de repente, ¿no? Ahora, tenemos que tener claro, iglesia, que la ley o los mandamientos que escribe la Biblia no son 10 mandamientos, como a veces se nos ha hecho creer. O sí son 10, pero son más de 10. Y son 10, ¿verdad? Porque así lo hemos venido manejando tradicionalmente. Incluso hay algunos versículos que sí los menciona, ¿verdad? No matarás, no hurtarás, etcétera, etcétera. Y ustedes los conocen. Sin embargo, los escribas, los fariseos, ¿verdad?, se dedicaban tanto a estudiar la ley, ¿verdad?, que se dieron cuenta que no nada más eran 10 mandamientos, sino, escuchen bien, 613 mandamientos en la ley. De tal manera que muchos de nosotros únicamente nos enfocamos en esos 10, ¿verdad? Porque a lo mejor son quizá
algo de los más importantes. Pero 613 mandamientos son los que están en la ley. Y esos 613 mandamientos se dividen en dos grupos. El primer grupo es de harás, de qué sí hacer, ¿verdad? Y el segundo grupo es precisamente de qué no hacer. O sea, es sí haz esto y no haz lo otro, que desafortunadamente la religión es lo que nos marca. Puedes hacer esto, esto sí, esto no, esto asá, esto así, ¿verdad? Entonces, son 248 mandamientos de sí hacer y 365 mandamientos de no hacer, de no harás, ¿sí? Por ejemplo, de sí hacer, pues obviamente te enseña a guardar la ley, a enseñarles a tus hijos la ley, a amar a Dios, ¿verdad? Y los 365 mandamientos de no hacer, pues es no hurtarás, ¿verdad? No matarás, ¿sí? No darás falso testimonio, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para este escriba era algo muy significante, muy importante el hacer esta pregunta. Porque todas estas cuestionamientos que le estaban haciendo a Jesús en ese contexto, entonces él decía, bueno, entonces si tú estás diciendo algo y la ley dice algo, para mí es importante saber, por eso realiza esta pregunta, para mí es importante saber en cuál mandamiento de los 613 mandamientos que tiene la ley, cuál es el más importante. Y conocemos a Jesús, ¿verdad? Y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otros versículos dice, en estos dos versículos se resume toda la ley. Qué impresionante, a mí me impresiona tanto, ¿verdad? Porque a veces nos perdemos en tantas trivialidades, en tantas cosas, ¿verdad? Y desenfocamos estos dos mandamientos de parte de Dios. Amar a Dios con todo tu corazón. Quiero preguntar en esta mañana, iglesia, ¿amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente? ¿Verdaderamente amas a Dios? Ahora, no me respondan. Vamos a meditar en esta pregunta. ¿Realmente amas a Dios con todo tu ser? ¿Por qué? Porque el amar a Dios no es nada más venir a la iglesia. El amar a Dios no es presentarnos los domingos a las 11 de la mañana y venir a la iglesia a escuchar la palabra. Amar a Dios no es venir y traer tus diezmos. Amar a Dios no es portarte bien. Amar a Dios va más que esto que acabo de mencionar. El amar a Dios te lleva a hacer todas estas cosas que son importantes. El amar a Dios incluso, ¿verdad? No es venir y presentarnos y poder cantar alabanzas a nuestro Rey. Eso no nada más es amor. Amar a Dios va más allá de todo esto. Y muchas veces nos perdemos precisamente en estos actos religiosos de venir cada domingo, de entregar diezmos, de alabar al Señor, de saludar a mi hermano, por cierto, a veces hipócritamente, ¿verdad? A darle un abrazo porque el que está aquí enfrente nos lo pide, si no nos lo pide, entonces no lo hacemos porque fulanito o sutanito no es de mi agrado. Entonces va más allá de eso, el amar a Dios va más allá, ¿verdad? De incluso de hacer buenos actos o de hacer buenas obras. El amar a Dios con todo nuestro corazón va más allá que esto. La Biblia habla y dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Y saben algo?
Nuestros tesoros a veces están en todas partes, menos en Dios. Nuestros tesoros a veces están en nuestro trabajo, en el dinero, en la familia, en los hijos, en esto, en aquello, pero menos en Dios. Y son nuestros tesoros, son nuestras prioridades. Es todo lo que podemos tener, pero nuestra prioridad en todo momento tiene que ser Dios. Porque el primer mandamiento y el propósito principal de la iglesia es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Déjenme les resumo cómo podemos saber si amamos a Dios. ¿Saben? Vamos a resumir todo, porque a veces decimos sí amo a Dios y a veces hacemos como que nos queremos nosotros mismos lavar un poquito ahí nuestra conciencia, ¿no? Pero déjenme les resumo con un versículo qué es amar a Dios. ¿Me lo permiten? Vamos por favor a Juan 14. Juan 14 en el versículo 21. Vamos a resumir el amor a Dios en este versículo. ¿Está bien? Dice Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En pocas palabras, el obedecer a Dios, ¿verdad? Y el amarlo son inseparables. Si no obedecemos a Dios, si no obedecemos lo que Él nos está diciendo, entonces es puro cuento y no amamos a Dios. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, la obediencia a Dios es la primer manifestación de tu amor hacia Él. Voltea con el que está a tu lado y dile, ¿estás obedeciendo a Dios? Hay muchas personas que Dios les ha llamado a servir. Y muchos dicen, no, espérame tantito, no es mi tiempo todavía. O espérate, ¿verdad? A que llegue a tal parte. O espérame a que pase esto. Y no estamos siendo obedientes a Dios. Y hay veces, ¿sabes? Que precisamente una de las manifestaciones más precisas del amor que nosotros tenemos que manifestar es la obediencia a Dios. Entonces, en la pregunta que yo les hice de si tú amas a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, se resume, ¿estoy siendo obediente a lo que Dios me está diciendo? Y si es sí, entonces puede ser que sí lo ames. Pero si es, es que a veces sí, y a veces no, y a veces si se atraviesa esto, pues entonces no. Sí lo amo, pero esto, pero lo otro. Esposas y esposos, ¿a ustedes les gustaría, o a nosotros, porque yo soy también esposo, verdad que no nos gustaría que nos amara nuestro cónyuge de una manera condicionada? Es decir, yo voy a amar a mi esposa si me hace tortillas de harina, ¿verdad? Yo voy a amar a mi esposa si me hace esto, si me hace el otro. Yo voy a amar a mi esposo, ¿verdad? Si siempre y cuando se mantenga en forma y se mantenga con los cuadritos, ya valió. ¿Verdad que no nos gustaría, esposos, a Dios, porque a Dios pensamos que a Él sí le pudiera gustar eso? Porque pensamos que a Dios sí le pudiera gustar eso, ¿verdad? A Dios tampoco le gusta eso. Dios quiere ser absoluto en nuestras vidas. ¿Están conmigo? Entonces, a veces decimos, amo a Dios, pero andamos de rebeldes con su palabra. Santo Dios. Amo a Dios, pero a veces no diezmamos. Amo a Dios y a veces permitimos que la amargura entre a nuestro corazón. Amo a Dios y permitimos, ¿verdad?, cosas que a Dios no le agradan y que están en contra de su palabra. Vamos a meditar en ese mandamiento, iglesia. Medita y pon en la balanza, ¿verdad? ¿Cuánto amor
tienes a Dios. Y si te das cuenta, cuando empiezas a meditar, te das cuenta, Dios, en realidad no te amo, perdóname, ¿verdad? Arrepintámonos, ¿verdad? Y oremos para que Él ponga en nosotros ese amor que Él tiene hacia nosotros. ¿Está bien? Bueno, ese es el primer mandamiento y es uno de los, bueno, el más grande, ¿verdad? Pero está otro muy importante que habla Jesús aquí. Dice el segundo mandamiento, y el segundo es semejante, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y aquí es donde todo el mundo se va. Aquí es donde se acaban los amenes, ¿verdad? Aquí es donde dicen, no, Señor, la vara está muy alta. Porque sí puedo amar a mi mejor amigo, sí puedo amar al que me cae bien, sí puedo amar a fulanito o a sutanito, pero ay, a menganito, no, ¿verdad? No me digas que lo ame. Y qué tremendo que dice la Biblia, ¿verdad? Que no hay otros mayores que estos dos mandamientos. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Este mandamiento lo pasamos a veces por alto, muchas veces. El amar a Dios, el amor a Dios, pues está bien, ¿verdad? Porque eso nos han inculcado, eso sabemos, eso venimos a la iglesia. Pero hay veces que nos brincamos el segundo mandamiento de amar a tu prójimo, porque a veces no la hacen, ¿verdad? Y no, eso no lo podemos hacer. Entonces, de tal manera, ¿verdad? Que a veces lo pasamos por alto, de tal manera que a veces entre nosotros como iglesia guardamos rencor unos con otros. Entre nosotros como iglesia nos tenemos envidia unos con otros. Entre nosotros como iglesia a veces no nos tenemos paciencia. Y ¿sabes algo? Qué triste, porque tenemos que edificar, y la Biblia nos enseña que tenemos que edificar en amor. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a poder edificar en amor si nosotros mismos a veces no nos amamos? A veces nosotros mismos, ¿verdad? Nos guardamos rencor, andamos envidiándonos cosas, porque a él sí, porque a mí no, porque a mí sí, porque a él sí lo visitan los pastores o los líderes y a mí no. ¿Por qué con él siempre se juntan y conmigo no? ¿Por qué pasa esto y conmigo no? ¿Por qué? ¿Sí me explico? Y a veces esas envidias se vuelven tan de nosotros que mejor ponemos una distancia con nuestro hermano, con nuestra hermana. Ay, es que a mí no me gusta su manera de ser. Ay, es que grita mucho. Ay, es que es muy serio. Ay, es que es muy sarcástico. Ay, es que esto. Ay, es que el otro. Y obviamente no justificamos lo malo, ¿verdad? Pero tampoco justificamos el que no lo ames. No, yo estaría frito, ¿verdad? Porque a veces yo no soy monedita de oro y a veces los líderes corremos con ese peligro, ¿verdad? Incluso muchas personas pueden decir, ay, va a predicar el pastor, a mí no me gusta cómo predica él. Va a predicar el pastor fulanito, él sí predica muy chido, ¿verdad? Y ¿sabes algo? Todo ese tipo de situaciones hace que no nos amemos, porque si nos amamos nos tenemos que soportar. Si nos amamos nos tenemos que tener paciencia. Si nos amamos, no tenemos que estar murmurando los unos de los otros. ¿Están conmigo, iglesia? No se me vayan, espérense, todavía no termina la plática. A veces murmuramos unos de los otros, ¿me explico? Y eso no es amor. Haciendo esto, pues obviamente no vamos a poder edificar.
Haciendo esto, no, obviamente no vamos a poder, ¿verdad?, cumplir el propósito de la iglesia, no vamos a poder cumplir el propósito de nosotros como hijos de Dios. En 1 Corintios 13, 1 Corintios 13 nos habla precisamente un poquito acerca de esto, ¿no? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, ¿sí? Y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace de nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Voltea con el que está a tu lado y dile, ámame. Dile, ámame aunque te cueste trabajo. Aunque te cueste poquito trabajo, ámame. ¿Por qué? Porque nos conviene, iglesia. El amarnos nos conviene. Donde hay unidad, Dios se mueve de una manera sobrenatural. Entonces, como iglesia, como ministerio, tenemos que aprender a amarnos y a acogernos, ¿verdad? A abrazarnos, a estar, ¿verdad? Ahí nosotros, ¿verdad? Con un vínculo perfecto. ¿Sí? Con un vínculo perfecto que es el amor. Ahora, vamos a ver aquí algo importante. Dice en los primeros versículos, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y no tengo amor, pues nada soy, ¿sí? Entonces de nada sirve, ¿sí?, que nosotros podamos decir, Señor, dame más de tu presencia, dame más de tu sabiduría, Señor, lléname más, Señor, ¿verdad? Desciende y llena tu iglesia, y no tenemos amor, entonces de nada va a servir, de nada va a funcionar. Que Dios nos ayude, iglesia, que Dios nos ayude y que Dios ponga en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad, porque no es fácil. No es fácil. Voltea otra vez con la persona que está a tu lado y dile, es que amarte no es fácil. Está canijo, ¿verdad? Es que el amarte no es fácil. Eres tan complicado, eres a veces tan complicada que a veces el amarte no es fácil. ¿Cuántos se consideran que son fáciles de amar? La verdad. ¿Sabes? Hay personas que tú dices, ay, ¿cómo no voy a amar a fulanito? ¿Verdad? Si es un bombón, es un dulce, es un pan de Dios, ¿no? Por ejemplo, tú ves a Mayita, a Maya, la hija de Ángel. Tú la ves y dices, ¿cómo no la voy a amar? ¿Verdad? Chiquita, cachetoncita, bonita. Tú la ves, ¿cómo no la voy a amar? ¿Verdad? Si es tan dulce, tan tierna, tan inocente, o sea, ¿cómo no la voy a amar? ¿Cómo no la voy a cuidar? Ah, pero volteas a ver al papá y dices, santo Dios, ayúdame a amar al papá. Lo mismo me pasa a mí, ¿no? Igual con mis hijos tú dices, ay, mira, ternurita, y así, ¿no? Pero, ves a ver, volteas a ver al papá y dices, el papá, pero bueno. Que Dios nos ayude, a poder amarnos unos a los otros. En Efesios 2, 19, 22, nos dice lo siguiente, Efesios 2, 19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, aquí nos está diciendo que todos somos necesarios para la buena edificación de la morada de Dios en el Espíritu, ¿sí? Aquí nos está diciendo que ya no somos advenedizos ni extranjeros, o sea, pertenecemos a una familia, pertenecemos a un linaje, y es un linaje escogido, ¿verdad? Dios nos ha elegido para poder edificar, mis amados. Dios ha elegido a Vida Nueva para poder edificar. Dios ha elegido este ministerio para poder ser luz en medio de las tinieblas. Dios nos ha elegido para ser la sal en medio de la tierra, pero no lo podemos ser si no amamos a Dios y si no nos amamos a nosotros, a nosotros como a nosotros mismos. No lo podemos hacer. Y lo único que vamos a lograr es dar mal testimonio, ¿verdad? Ser los inqueribles, los inqueridos, malqueridos, ¿verdad? Y ¿sabes algo? Eso es lo que no queremos. Bueno, yo no quiero eso, yo no sé tú si lo quieres. La edificación de la iglesia es un ingrediente, más bien el amor en la edificación de la iglesia es un ingrediente fundamental. Así que yo quiero animarlos a que si ustedes tienen problemas con alguno de sus hermanos, los puedan arreglar. Yo quiero animarlos a que si tienes envidia de tu hermano, de tu hermana, de alguien, ¿verdad? Pues ve y arregla la situación. Si traes ese rencorcito que dices, ay, ya se me pasará, y ya tienes 10 años y no se te ha pasado, arréglalo, por favor. Por el amor a Cristo, arreglémonos, ¿verdad? Y perdonémonos. Cubramos nuestras debilidades, cubramos nuestra desnudez. Ahora, el que lo ames no significa que le vas a pasar, ¿verdad? Las faltas de respeto, o que les vas a faltar las situaciones que tú sabes que está mal. O sea, eso se tiene que arreglar. Pero, sí que, ¿cuántos de verdad quieren ver un mover en la iglesia? ¿De verdad, de verdad? Entonces, amemos a Dios con todo nuestro corazón y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y verás el ambiente que va a ser totalmente diferente. Vas a venir a veces hasta con más alegría, ¿verdad?, a la iglesia. Ahora le toca predicar a Alejandro, ay, qué padre. Ahora le toca dirigir a fulanito, ay, qué padre, porque cuando dirige sutanito, ay, como que no entro. Ay, fulanito se sentó atrás de mí, siento las malas vibras. ¿Sabes algo? Si queremos edificar la iglesia, que es lo que estamos haciendo y tratando de hacer, pero a veces estamos queriendo edificar, ¿verdad? Y todas estas situaciones, todos estos malos entendidos, todas estas ignorancias, toda esta situación, a veces, híjole, es bien complicado nadar contra corriente. Porque estamos tratando de edificar, pero en la iglesia pues hay rencores, hay envidias, hay odios, hay esto, hay lo otro, y vamos nadando contra corriente, porque Señor, los líderes, los intercesores, las personas están, Señor, muévete, Señor, haz algo, Señor, esto, Señor, lo otro, y allá algún que otro hermano, ¿verdad? Ay, cómo me caen mal, ay esto, ay lo otro, ¿verdad? Entonces, amados, arreglémonos por favor, ¿está bien? Fíjense. Vamos a ver una historia que en lo personal a mí me encanta mucho esta historia porque me siento identificado.
me siento muy identificado en esta historia. Es la historia de Mefiboset, no el profe Mefi, pero sí la historia del personaje de Mefiboset que está en la Biblia, ¿sí? Les doy un poquito de contexto de 2 de Samuel. En el capítulo 9, habla acerca de la historia de Mefiboset. Pero un poquito de contexto en la historia es cuando David empieza y va por el arca del pacto. ¿Se acuerdan? El acta del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Entonces va por el acta del pacto, la rescata y la lleva a Jerusalén. Ahí es cuando empieza a danzar y empieza a despojarse de sus ropas reales, ¿verdad? Y entonces empieza a decir, aún, ¿verdad? Me haré más vil por la causa de Dios. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, empieza y se lleva el arca del pacto, la presencia de Dios la lleva a Jerusalén. Entonces, a causa de la presencia de Dios con David, David empieza a ganar todas las batallas. Y empieza a conquistar todos los pueblos que están a su alrededor. Empieza a conquistar a Jerusalén, empieza a conquistar a los filisteos, empieza a conquistar el territorio de Moab y empieza a conquistar muchos territorios que estaban ahí aledaños. Entonces, un buen día, ¿verdad? David se levanta y como que empieza a reflexionar. Como todo le estaba yendo bien hasta ese momento, como todo estaba ganando, tenía a las tropas, era el rey más querido, ¿verdad? Tenía la presencia de Dios, o sea, todo como que estaba muy bien. Entonces como que estaba en la mañana y se levantó de buenas, yo creo, no sé si el espíritu lo reargulló o qué fue lo que pasó exactamente, pero se levantó y le empieza a decir a uno de sus siervos, en el versículo 9, en el capítulo 9 de 2 de Samuel, en el versículo, ¿verdad? 1 dice, David dijo, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Ahora, tenemos que saber que Saúl era el enemigo de David, ¿verdad? Saúl era el que quería derrotar a David y quería matarlo. David nunca quiso eso con Saúl, porque decía, ¿quién soy yo, verdad? Para ir en contra del ungido de Dios, ¿sí? Entonces, aquí a David pasó por alto todas las situaciones que Saúl le hizo a David. Pasó por alto todas las veces que Saúl lo quiso matar, pasó por alto todas las veces que lo quiso destruir, o sea, eso no le importó a David. David lo único que tenía era un compromiso, repite conmigo, compromiso con Jonathan, que era hijo de Saúl, ¿sí? Y dice aquí, ¿habrá alguien de la casa de Saúl? Y fíjate, enfatiza Saúl, ¿verdad? Enfatiza Saúl. Y no enfatiza Jonathan, sino que lo describe después, ¿sí? O sea, ¿qué tan fácil es? ¿Habrá alguien de la descendencia de Jonathan, verdad? Que yo haga misericordia. No, enfatiza a Saúl. ¿Por qué? Para darnos a conocer que él pasó por alto todas las situaciones que Saúl le quiso hacer a David, y a causa, ¿verdad?, de Jonathan, y por misericordia a Jonathan, por amor a Jonathan, entonces David hizo misericordia a esta familia. Vamos a seguir leyendo. Dijo David, he aquí alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan, por amor de Jonathan o Jonatán. Jonathan como que se ve muy americano, ¿verdad? Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo.
El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Fíjate la autoestima que tenía Mefiboset, ¿verdad? Se consideraba como un perro muerto. Dice en el versículo 9: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl, de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que he mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como a uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Esta historia, aunque se oiga una historia muy cursi, o aunque se escuche como una historia de amor, ¿verdad? Muy cursi, pero es una historia en donde dos personajes, David y Jonatán, hacen un compromiso y se declaran uno al otro, ¿verdad? Amor. Y se declaran a uno al otro fidelidad. Y se declaran uno al otro un pacto, ¿verdad? De hacer misericordia. Y ¿sabes algo? Gracias, ¿verdad?, a ese pacto de amor, a ese pacto de misericordia, hubo una familia que fue rescatada. Hubo una familia que fue rescatada de la miseria, de la desesperanza, ¿verdad?, de la pobreza. Hubo una familia que fue rescatada. ¿Sabes? Dice la Biblia que él habitó muchos años en una ciudad llamada Lodebar. Y esa ciudad significa lugar de desolación. Creció ahí junto con su hijo. Y de ser nadie y de ser nada, vino a ser como un hijo del rey. ¿Sabes por qué? Todo por amor. Todo por amor a su prójimo. Todo porque David amaba a su prójimo. Y yo les digo, me identifico mucho con esta historia porque precisamente hubo alguien que a mí me habló por amor a Dios, ¿verdad? Y ese alguien, ¿verdad?, que me habló, me llevó a la mesa. Y gracias a esa persona, ahora mi familia y yo nos podemos sentar a la mesa a comer con el rey. Qué tremendo que tú te conviertas en esa persona que lleve a alguien a la mesa a comer
las delicias que el Rey pone en la mesa para todos nosotros. En vez de estar con envidias, con enojos, en vez de estar con que me hizo, con que le hice, con que no me hizo, con que no me dio, ¿por qué no agarramos ese amor con el que hemos sido embestidos de parte de Dios y llevamos ese amor a una familia que no tiene esperanza? ¿Por qué no agarramos ese amor con que hemos sido embestidos de parte de Dios y sacamos a esa familia de la miseria? En vez de estarnos peleando unos con otros, mis amados, ¿por qué no llevamos ese amor para las personas y los traemos a la mesa del Rey y los sentamos a comer juntamente con todos nosotros? En vez de estarnos peleando unos con otros, en vez de estar sentidos unos con otros. Ayer me preguntaba un muchacho en el Cerezo y estábamos en una plática y luego de repente levanta su mano y me dice, bueno, ¿usted qué gana para venir a traernos y a decirnos lo que nos está diciendo? ¿Usted qué gana? ¿Qué le dan? Yo le dije, lo que gano es una esperanza en mi corazón de que la semilla que se está sembrando en sus corazones va a dar un fruto. Porque pues de ahí en fuera no gano nada o no ganamos nada, pero sí ganamos la esperanza de que esa semillita que dejamos cada vez que vamos, de que estas personas salgan de ese lugar transformados, cambiados, dispuestos a amar al Señor con todo su corazón y a remediar los errores que en su momento hicieron. Aprendamos a perdonarnos, mis amados, como iglesia. Aprendamos a valorarnos como iglesia. Hemos hecho pactos delante de Dios, pero a veces se nos olvida. Incluso hemos hecho pactos con nosotros mismos y a veces los pasamos por alto por las circunstancias de la vida. Busquemos a los lisiados, busquemos a esas familias que no tienen esperanza, en vez de estar nosotros peleándonos unos con otros. La Biblia habla que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a veces lo vemos así como que, ay, gracias por esa decisión, Señor, ¿verdad? Porque gracias a eso yo soy salvo. Y a veces lo hacemos nada más para nosotros, pero también es para él, y es para ella, y es para aquel, y es para todos nosotros. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie, por favor. Si me puede ayudar el grupo de alabanza. En estos versículos yo creo que se cumple el propósito de la iglesia: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. El amor a Dios a veces, pues de eso se predica, ¿verdad? Y de eso predicamos. Ama a Dios y aparte ya sabemos que tenemos que amar a Dios. Incluso si no lo amáramos, pues a lo mejor ni estuviéramos aquí. Entonces sí hay buena señal de que amamos a Dios, pero también tenemos que amar a nuestro prójimo. Si queremos edificar, tenemos que edificar en amor.
No podemos edificar únicamente con conocimiento, porque edificar con conocimiento, pues está bien, ¿verdad? Construyes y ya. Pero cuando tienes amor, al momento de edificar, olvídate, es algo diferente totalmente. Vamos a reflexionar, mis amados, en estos dos mandamientos. ¿Hasta dónde lo has logrado? ¿O a quién tienes que perdonar? ¿O de qué te tienes que arrepentir delante de Dios, verdad? Porque decíamos que el amar a Dios es obedecer su palabra, es obedecerle a Él. O sea, a lo mejor no le estamos amando como necesitamos o como deberíamos amarle. Y también vamos a reflexionar: ¿por qué no amo a mis hermanos? ¿Qué necesito hacer para amarla? A lo mejor hay un malentendido y eso hace que tengamos una barrera. Eso no permite que nos comuniquemos bien. Eso no permite, ¿verdad?, que nos relacionemos bien. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para morir por nosotros. Cierra tus ojos, por favor. Reflexiona ahí con Dios. Señor, necesitamos más de tu presencia. Definitivamente, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Definitivamente. Necesito, Señor, poderte amar más. Y necesito que me ayudes para amar a mi hermano, Señor, a mi prójimo, a las personas que están allá afuera, a las familias que a lo mejor no tienen esperanza, a las familias, Señor, que están olvidadas, a las familias, Señor, a las familias que a lo mejor están lisiadas, Padre. Te necesitamos, Señor. Jesús, ayúdanos a tenerte a ti. Ayúdanos a amarte a ti. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos, Padre, a amarte a ti. Si te amamos a ti, Señor, si te tenemos a ti, Señor, entonces todo lo demás puede fluir, Señor. La obediencia puede fluir, Señor. El perdonar puede fluir, Señor. Lo único que necesitamos, Señor, es más de tu presencia en nuestras vidas. Habla con Dios, iglesia, habla con Dios. Habla con Dios y dile: Señor, aquí estoy. Perdóname porque he sido egoísta. He sido egoísta con mi hermano, con mi prójimo. He sido egoísta. He pasado por alto la necesidad de algún ser querido, Señor. Perdóname. Perdóname porque no he ido, Señor, por las personas que tú has puesto en mi corazón. Jesús, Jesús. Jesús.
tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Padre, ayúdanos. Te lo pedimos. Ayúdanos a amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos como iglesia, Señor, a edificar en amor. Ayúdanos, Señor, a que permanezca tu presencia en este lugar.
Gracias, Señor, porque a todos los que estamos aquí nos das el privilegio de sentarnos a la mesa y poder comer contigo, Señor. Gracias porque tú no tomas en cuenta, Señor, lo lisiado que he estado, que estuve, Señor, o que estoy. Tú tomas en cuenta, Señor, el amor. Y gracias a ese amor, Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí, para darme el privilegio de sentarme a comer a la mesa con el Rey. No cierres mis ojos, Señor, ante la necesidad de las personas. No cierres mis ojos, Señor, ante la necesidad del prójimo, sino que ayúdame, Señor. Y por amor a Cristo, traerlos, Señor, a la mesa, a comer juntamente con todos nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Amén. Quedamos despedidos, iglesia. Que Dios les bendiga. Meditemos en esto y nos vemos aquí el martes en la oración y en las próximas reuniones. Que Dios les bendiga. Gracias.